En direct de Mexico, bienvenue à une nouvelle édition de Cabulario. Mesdames et messieurs, avec vous, Carlos Vallarta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera emisión de Cabulario. Mi nombre es Carlos Vallarta. Nos acompaña en esta primera edición de lo que esperamos sea una aventura a mediano término, ¿verdad? Nada muy largo, porque me gusta comprometerme. Primera edición de Cabulario, nuestro primer invitadazo de lujo, el maestro Arturo Rodríguez, reportero, fuente presidencial para Semanario Proceso. Tiene también su programa en Convoy, que es el programa de Simulacro con Layo Rubio, Notas sin Pauta, también en YouTube, y colaborador asiduo de Show de Don Peter y de varios otros podcasts. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gustazo, maestro Vallarta. Qué gusto estar en tu programa inaugural. Esperemos que salga muy bien. ¿Quiere fumar, maestro? Sí, por favor. Faltaba más. Esta solemnidad. Vamos. Aquí está. Pues muchas gracias, maestro Vallarta. Qué gusto. Master, gracias por venir. Yo venía preparado ya para un death metal. Eso. Metal nórdico. Metal nórdico, maestro, de mis orígenes, mis raíces. Quería, antes que nada, para quienes no hayan visto su trabajo escrito, Master, ahí se acaba de caer. Algo para el diablo. La Pacha, se cayó Pacha. Usted, el trabajo, lo que yo he podido leer de usted, maestro, la verdad tiene un uso del lenguaje, mire, muy exquisito para mi gusto. Me gusta mucho el lenguaje. No, pues lo mismo digo, maestro. Vamos a maestro, convertir esto en una serie de elogios. De elogios mutuos, pero ciertamente creo que no hay nadie en el mundo del stand-up que tenga un manejo del lenguaje como el suyo, maestro. Muchas gracias. Lo digo con toda franqueza, No, muchas gracias, maestro. Sí, me lo ha comentado, sí, en otras ocasiones. Muchas gracias, master. Y de la cultura también, de ¿sí? Las ideas. Muchas gracias, maestro. Me gusta mucho ver y discernir, porque soy un artista, master. Entonces, muchos de los artistas somos muy exquisitos al momento de crear. ¿Qué es lo que más le gusta a usted, master, al respecto de el lenguaje? ¿Le gusta la sonoridad del lenguaje, cómo suena? Sí, y yo nunca he logrado dominar algunas técnicas narrativas, porque decía don Julio Scherer que los periodistas, los reporteros sobre todo, estamos acostumbrados a escribir rápido y bien y claro, ¿no? Okay. De eso se trata. Sí. Y a mí esta definición me gusta porque efectivamente la noticia demanda rapidez, demanda brevedad y demanda claridad para que todo el mundo pueda entenderla. Y sin embargo a mí me hubiera gustado tener más claridad a la hora de usar ciertas técnicas narrativas, porque particularmente pues con el español, que es el idioma que yo domino, hay la posibilidad de hacer ciertas figuras que causen emociones, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando queremos generar una sensación de ruido, de estruendo, de fuerza, el uso de las R's, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, acabar un párrafo con una serie de R's resonantes que nos permitan tener la idea de algo fragoroso que suene más. Sí. O esta fórmula de usar la S para silenciar, entonces hacer una serie de construcciones que permitan el uso de la S para mantener algo de silencio, ¿no? Solemnidad, que las palabras más así son con S. O la I con la U, que nos da esta idea de dulzura, muy acuática. Muy acuática, ¿no? Claro, master. O la R con la U, que nos permite esta como sonoridad del agua. No sé, hay fórmulas de hacer cosas, pero en realidad es difícil que las logre porque pues casi siempre uno escribe contrarreloj. Y ahí pues no hay tiempo de ponerse creativo. Estamos, mi maestro acaba de sacar este libro que es Ecos del 68, está bastante ameno, muy muy bueno.
Me gusta mucho, porque fueron entrevistas que llevó a cabo Sí, en Convoy. En Convoy. En 2018. En si mal no 2018. Es un podcast documental que hicimos en Convoy, pues con la idea de los 50 años, una especie de homenaje a una generación, yo así lo veo, una generación rebelde, revolucionaria, que cambió muchas cosas para bien y para mal en este país. El 68 nos gobierna desde hace tiempo, desde Salinas, yo creo, ¿no? ¿Diría usted que es tal vez el punto de quiebre de la contracultura entrando al ideario popular, maestro? Sí, En México, por lo menos. en México, de la contracultura y de muchas cosas, porque hasta ese momento yo creo que lo que había en el país y lo que siguió habiendo en muchos ámbitos fue pues un control hegemónico de la cultura y de los consumos del entretenimiento, por ejemplo. Claro. Y también de los consumos culturales y de los consumos en general. Claro. El régimen hegemónico priista, el PRI como partido político, en el poder dominaba todo, inclusive la música, la idea de la identidad nacional, y en función de la identidad nacional la cultura, y como parte de todo eso, pues las ideas. Claro. Y eran ideas que necesariamente tenían que plegarse al sojuzgamiento a un régimen que se reivindicaba revolucionario, pero que era pues una suerte de dictadura, ¿no? Claro, o sea, el propio nombre, ¿no? Revolucionario institucional. Una revolución institucionalizada. Institucionalizamos, como es poco paradójico, ¿no, maestro? Yo diría, institucionalizar una revolución. ¿Qué es lo que se ha llevado a cabo prácticamente después de cualquier revolución que ha tenido éxito en muchos países? En este caso, a menos que esté yo mal, maestro, me parece que el PRI es el que ha logrado institucionar una revolución por más tiempo, a menos que esté equivocado, en otro país se haya llevado a cabo. Creo que cierto es un proceso muy largo, que en efecto se prolonga desde 1929. Yo siempre, si bien el nacimiento del PRI como Partido Nacional Revolucionario en el 29, yo siempre lo ubico a partir del 27, que es el momento en el que Plutarco Elías Calles empieza a deshacerse de los adversarios. Claro. ¿No? El primero pues es el general Serrano en la masacre de Huitzilac, y luego pues Obregón. O sea, hubo masacre en Huitzilac. Sí, una masacre de generales. En Morelos. En Morelos. Estaban en una fiesta del general Serrano, era un general muy popular, era un tipo que tenía pues mucho carisma, muy influyente en el ejército, había sido revolucionario, cuñado de Álvaro Obregón, había sido pues el equivalente a jefe de gobierno de la Ciudad de México, había sido alcalde de la Ciudad de México. Y había decidido lanzarse por la presidencia y pues tenía prácticamente todo puesto para lograrlo. Organiza una especie de rebelión en el ejército junto con otros generales, y pensando que van a lograr dar un cuartelazo, se van a festejar su cumpleaños a Cuernavaca. Él era Francisco por el Día de San Francisco, justamente en octubre, cuando ocurre esto. Se va a Cuernavaca con un grupo de generales, y bueno, pues Calles y Obregón hacen una redada tremenda acá en la Ciudad de México, frenan todo intento de rebelión militar, y van y los detienen, y cuando los traen detenidos a la Ciudad de México, se paran en Huitzilac y los masacran a todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es, digamos que el acto fundacional del PRI, porque es la corrupción, es la violencia, es la muerte, es la intriga de las cúpulas de una revolución que ya en ese momento estaba corrompida, y que en esa institucionalización es donde inicia como partido político hegemónico, incorporando a las facciones revolucionarias que se le someten y a las que no las exterminan, ¿no? Claro. Por ahí leí, fíjese, maestro, que el PRI iniciaba, bueno, antes de este episodio de la historia que me cuenta, que yo no ubicaba, pero me decían que el PRI, o no me acuerdo dónde leí, que el PRI se funda con el asesinato de Obregón. Pues sí. Y muere con el asesinato de Colosio. ¿Usted diría que es acertada esta aseveración, máster, o errada? No, yo creo que es errada, porque pues hay que recordar que todavía regresa
en el 2012. Bueno, sí, eso sí. Y hasta Pero ya como con 2018. menos, ¿por qué regresa más? Regresa con menos fuerza, ¿no? Porque sí era muy popular Peña Nieto, pero el PRI había caído un poquito ya en desgracia, ¿no? Desde el 2000, digamos. Sí, había digamos que una suerte de alternancia, porque yo creo que el punto de partida que tenemos que tomar siempre es que el PRI no era monolítico, o sea, no era una cosa única que funcionaba de manera, ¿cómo podríamos decirlo? Como un bloque y ya, sino que dentro del PRI había muchos tipos de PRI. Okay. ¿No? Había un PRI muy conservador, sí, muy quizás militarista, sí, de derecha dura, muy lo que representaba gente como quizás Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo. Había un PRI con algunas ideas sociales, que era pues toda esta corriente que venía del cardenismo, claro, que eran muy socialistas, que tenían ciertas convicciones revolucionarias, digamos. Había un PRI muy liberal, muy próximo a la masonería, que hacía pues también un intento de colocación de ideas y de construcción democrática. En fin, había muchos PRIs dentro del PRI. Sí. Yo creo que lo que empieza a suceder a partir del 88, que es la elección que se supone fue un fraude. La bestia, que alto respeto le mandamos. En ese momento, pues este tipo de PRIs se empiezan a escindir y a construir algo que yo siempre he asumido como una simulación democrática. Por eso el programa de Convoy se llama Simulacro. Mire, sí, sí. Ese es el origen, de que partimos de la idea de que hay una simulación democrática donde los viejos empresarios que eran priistas, de pronto se vuelven panistas y empiezan a acceder a posiciones de poder. Es verdad, ¿sí? Eso o donde los viejos izquierdistas dentro del PRI pues fundan el PRD o Morena. ¿El PRD qué es, maestro? Es como lo que sobró del PRI, como el paquetaxo del PRI se viene a fundar como en el PRD, maestro. Pues yo pensaría que son por decirlo de algún modo, las fuerzas progresistas del PRI que se separan en el 87. ¿Progresistas puede ser entre comillas tal vez, o sí ve como alguien muy progresista dentro de la fundación del PRD, maestro? En el 89 se funda, ¿no? En el 89 se funda, pero el origen está en la renuncia de un grupo de priistas en el 87. Encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, por Ifigenia Martínez, que dicen, pues para empezar hay un modelo económico con el que no coincidimos, que era el neoliberalismo, que empezaba ya con la Madrid. Para continuar, vivimos un régimen antidemocrático dentro del PRI, entonces necesitamos una salida, y construyen la candidatura de Cárdenas sumando a los partidos de izquierdas históricas. Sí, ¿no? Era el Frente Democrático. Y hacen el Frente Democrático Nacional, y tras la consumación de la pues encumbramiento de Salinas, fundan. Volvemos a mandar otro respeto, claro. Fundan el PRD. ¿no? Un PRD que pues va construyéndose en atención a esto, a las izquierdas históricas y a una élite, digamos, priista progresista, o sea, muy progresista para estar dentro del PRI, quizás no tan progresista para el llamársele como izquierda realmente liberal más, tal vez. Mire, es muy curioso, como que dentro de la política mexicana, hasta donde yo he leído, hay como el 9 es como el número cabalístico un poco, porque oficialmente en el 29 es el PRI, 39 el PAN y 89 el PRD de manera oficial, ¿no? Entonces se funda el PRD y se van porque no le dan la candidatura a Cárdenas en el 88, pero ¿Cárdenas ocupaba una posición dentro del gabinete de la Madrid o él era gobernador de...? Había sido gobernador de Michoacán, había tenido algunos cargos importantes en la época. Porque fue gerente de esta siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Las Truchas, que era paraestatal.
Muy bien. Y había ocupado algunos cargos importantes. El principal era el de gobernador de Michoacán. Sí, y Muñoz Ledo, pues era una trayectoria ya para entonces larga, una trayectoria larguísima. Y ahorita uno lo ve y ya se ve como un viejito, pues ¿no? Es un viejito, muy correteado, con muchísimos cargos y muchas aventuras políticas. Y ha sido mucho la formación de partidos de berrinches, ¿no? Como que Cárdenas dice, denme la candidatura, de la Madrid le dice Nel, se la da a Gortari, la bestia, que se le vuelve a mandar un respetazo, pero él estaba en el gabinete. ¿Él era qué, de economía? Él era, sí, había una secretaría que se llamaba de programación y presupuesto. Que era como... Que era pues siento que tenía unas funciones que luego asumió la Secretaría de Hacienda, ¿no? Muy bien, y esa secretaría, pues que era muy influyente porque era la que repartía pues las partidas presupuestales, es la de donde él sale a la candidatura presidencial. Hay una, bueno, yo lo noto así, maestro, en el siglo XX yo creo que se establece mucho la identidad mexicana. Pues llevamos que 200 años de independencia, máster. Se cumplen, sí. Se cumplen 200 años el próximo año ya, de manera oficial, ¿verdad? Es cierto. Sí. Se cumplen 200 años y la identidad mexicana pasa mucho por esta etapa fundacional en el siglo XIX y medio se asienta un poco, desde la independencia hasta Porfirio Díaz tal vez. No hay paz en el país, se pacifica un poco con este hombre horrible, bigotón, que hizo muchas cosas feas por la gente de mi color, ¿verdad? Y después de eso llega la revolución con un sentido como de identidad indigenista también, como para reivindicar un poco, máster, clases oprimidas. ¿Estoy en lo correcto o no? Más o menos, hay sectores que sí, o sea, los grupos revolucionarios también eran muy variados. Particularmente, pues la revolución maderista es de una élite. Los Madero eran muy poderosos. Eran whitezican, master. Sí, podemos rastrear el poder y la influencia de los Madero, y además del geniarca que es Evaristo Madero Elizondo, pues casi hasta la etapa de colonia. ¿No? Mire, o sea, era un apellido ya fuerte. Es del norte, ¿no? Sí. Ellos, por ejemplo, por la parte Madero, pues digamos que el primer Madero que yo recuerdo haber observado era el padre de Evaristo Madero, que era Agrimensor. Agrimensor, ¿qué es eso? Era una disciplina, era una disciplina profesional, que se dedicaba a medir extensiones de tierra. Y decía, tú hacendado te toca hasta acá. Te toca, ajá. O sea, era digamos que calmaba los ánimos entre hacendados por tierras. Delimitaba lo que fueron las mercedes coloniales, que era cuando el virrey decía, a fulano de tal le tocan tantos miles de hectáreas y... Agrimensor. Agrimensor. O sea, Nachito es el agrimensor de Hola Robot. Dice, a ti te toca tanto, a ti te toca tanto. Muy bien, maestro. Es más o menos así. Yo lo que había visto... Y perdón, pero por el lado de Elizondo, ellos vienen, los Elizondo han estado presentes en la historia de este país desde siempre. Por ejemplo, el Marquesado de Aguayo, que es fundado por Francisco de Elizondo de Urdiñola, fue el terrateniente más importante en una etapa de la colonia. Cabrón. Pero luego, por ejemplo, llegamos a la independencia y un descendiente de Francisco de Elizondo de Urdiñola, que era Francisco Elizondo, se convierte en el traidor Elizondo, que es el que está por recibir a Hidalgo y los insurgentes, y entonces los cita en una parte del camino, en una pobladito. ¿Para la Ciudad de México y esto ocurre entre Saltillo y Monclova, en Coahuila, en una comunidad muy pequeña, semidesértica, que se llama Acatita y Baján. Okay. Y los cita ahí, según esto, para escoltarlos hacia Monclova, y ahí los detienen, porque los traiciona.
O sea, se hace pasar por su compa y sí, después... Sí, le se da hace pasar cuello. por revolucionario y en realidad pues los traiciona y ahí detienen al grupo de insurgentes. Como encabezado por Sócrates Hidalgo. Campos Lemos más. Sí. Pero vamos Pero- a regresar a ese nombre un poco más adelante. poco más Marcos. Nada adelante. quiero dejar mi punto que yo tenía, que bueno, tampoco soy ningún experto obviamente, pero sí le he entrado un poquito a la historia de México. Y lo que yo noto mucho, por ejemplo... Perdón, pero este Dígame. Elizondo, estos Elizondo siguen y siguen y siguen, aparecen en la Reforma, aparecen en la Revolución y aparecen hoy en día. O ¿Ah, sea, sí? bueno, descendiente de todo este clan. Los del Alas, tienen no, Lala, no, me ahí va. dijiste. Del clan, desde Francisco Elizondo de Odiñola en la colonia hasta hoy. Alonso Ancira Elizondo, el del escándalo de agronitrogenados de Lozoya. Mire. Sí. O sea, no aprenden esos Elizondo. No, o sea, son 400 años en los De que pura esas familias tranza. existen. Y esa es la misma familia de los Madero, ¿no? O sea, era prácticamente un príncipe Madero, Master. Traía Sí, una claro. prosapia muy impresionante. Claro, Evaristo Madero llegó a ser el hombre más poderoso de una etapa que se comparte entre el periodo juarista y el porfirista. A ellos les va mal con Juárez porque apoyan a Maximiliano, a los ya. Madero. Ok. ¿No? Y luego con Porfirio Díaz les va bien hasta que pues Francisco hace la revolución, ¿no? Mire, o sea, muchos de los sectores conservadores que salen de la Reforma terminan siendo asimilados por el porfiriato, ¿no, Master? Sí, la mayoría terminan siendo asimilados por el porfiriato y convirtiéndose, sobre todo las familias poderosas, pues siguen siendo poderosas y se encumbran más. Y normalmente a cada proceso revolucionario surge, se mantiene un sector amplio de la oligarquía, algunos quedan excluidos y emergen unos nuevos. Ok. Eso pasa con mucha frecuencia. Una hija de Juárez, por ejemplo, fue casada, es decir, es muy fácil encontrar líneas genealógicas que nos lleven a encontrar a una hija o nieta de Juárez casada quizás con un hombre millonario, rico, terrateniente de la casta divina de Yucatán, por ejemplo. Mire. O encontrar a una familia que fue la terrateniente más grande de América Latina, de los Sánchez Navarro, pues casado con una de la familia Peón de la casta divina de Yucatán y así juntar. Y luego pues son los dueños de la cervecería Modelo. O sea, las familias que hoy en día son que los oligopolistas, se podría decir, del país, vienen de una ascendencia noble de años, Master. O no muchos, todos, ¿no? Pero muchos. Muchos. O sea, es muy cierto esto de la blancura en el país. Sí, digamos. de la Hay blancura evidencia y de histórica. las oligarquías, inclusive en la 4T y de manera muy destacada. Tenemos, por ejemplo, a un descendiente del emperador Moctezuma en la Secretaría de Educación, que por el lado Moctezuma es eso, pero por el lado Barragán debe tener unos 2 o 3 bisabuelos que fueron presidentes de México, Ya. gobernadores, ¿no? También, no sé si se vio Made in Mexico, Master, que está en Netflix. No. Una de las mujeres más blancas de ese programa dice: yo soy descendiente de Moctezuma, Master. Ya no hay ningún rastro de mi sangre en las venas de esos hombres y mujeres que hoy en día nos pisan el cuello así Pues con el sí, pie, Master. como ocurre con Poncho Romo, que es descendiente de los Madero, y así podemos seguir con... El de la 4T. Sí, claro. Él es descendiente de Madero también. Sí, debe ser como sobrino nieto o sobrino bisnieto. Sí. Mire, yo lo que notaba mucho es que posterior a la revolución, siento como que la sola presencia del PRI propicia un desarrollo cultural del mexicano que es muy similar a la ideología, obviamente no oficial, de cómo se maneja el PRI, ¿no? Que la tranza, que tu compadre, que el sindicato charro. No es muy similar el mexicano. No quiero decir todos, porque no todos. O sea, obviamente hay mexicanos muy ilustres que han salido a dar, como los jóvenes del 68, por ejemplo. Pero sí ha habido un gran número de hombres y personas en el siglo XX que vienen con esa ideología. Yo pongo de ejemplo a mi mamá, Master. Mi mamá es muy priista en su actuar, en su proceder, y está en un sindicato que le da todo sindicato priista, Master. Estoy sin querer atacar al mexicano como tal, Master, pero no tenemos mucho todavía eso en la cabeza.
Pues sí, porque fue una cultura de 80 años que nos enseñó a comportarnos con ciertas formas, con ciertas actitudes, con ciertos acuerdos, con ciertos silencios, con ciertos pactos no escritos. Claro. Y esa cultura estaba presente en todo, en todas las relaciones humanas, ¿no? Claro. Y sociales y políticas y económicas. Sí, sí, sí. Entonces, esa idiosincrasia pues fue producto de una articulación o de una serie de articulaciones y de formas de ser de las que somos resultados. O sea, yo, por ejemplo, a veces veo las redes sociales, ¿Quién es su influencer que diga usted, este es más priista que todos los demás influencers, master? ¿The Brian Show, será? Híjole, Luisito Comunica. no lo había pensado en esos términos. Yo creo que uno de ellos sí ha de ser como descendiente de algún hacendado por ahí del Maximiliano, ¿no, master? Del Partido Conservador. Yo creo que sí. Es posible, Es sí. posible, master. Sí, porque en el universo de los medios, pues también eso se reproduce mucho, ¿no? Claro. Hay muchos Gracias. descendientes de castas que son o bien del periodismo o de la vida política asimilados al periodismo, porque también eso es otro. Los dueños de los medios de información Sí. normalmente han tenido algún tipo, en muchos casos, sobre todo los más antiguos, de relación con el régimen, Claro. ¿no? Los periódicos del siglo XIX, Sí. ¿no? Que era la principal No, fuente. pues, por ejemplo, el Excelsior y el Universal, que fueron fundados en el periodo carrancista, cuando Carranza era presidente, pues han estado siempre relacionados con aún exceptuando quizás el periodo de don Julio Scherer al frente de Excelsior, Sí. pues Excelsior ha tenido una conducta más o menos consistente de origen, y el Universal no se diga, ¿no? Pues pero lo mismo Televisa, lo mismo TV Azteca, lo mismo, Claro. o sea, si abrimos pues la conducta es más o menos esa, son medios cuyos propietarios normalmente tienen algún tipo de relación con la clase política o forman parte. Antes de continuar, maestro, quisiera antes que nada disculparme con mi mamá por llamarle periodista a nivel nacional. Mamá, te quiero mucho. Segunda, maestro, una pregunta que siempre le hago cuando he intentado entrevistar de manera, digamos, no oficial, no frente a una cámara, a las personas que me llaman mucho la atención para una plática muy amena, como es su No, caso, muchas maestro. gracias, Muchas maestro. gracias por aceptar. Son dos preguntas, maestro. Una, ¿usted cree en Dios? No, Dos, ¿cree que hubo fraude en 2006? ¿Está bien? sí, pero siempre, ¿cómo podemos explicar? A veces es difícil porque las terminologías luego políticas son muy especializadas. El licenciado Jacobet siempre me regaña por eso, ¿no? Pero hay tratando de ponerlo en una, digamos, explicación muy sencilla. Cuando uno juega un juego, sabe que hay dos formas de asumir su papel en el juego. Y una es las reglas. O sea, en todo juego que jugamos hay reglas y esas reglas se tienen que respetar, pues Ok. porque si no, así sea. La política es un juego, más. Hay un juego, naturalmente, que tiene reglas. Muy El bien. juego de la democracia, ¿no? Y por otro lado, hay formas de jugar el juego. Claro. Formas de jugar el juego que en el caso de las elecciones tienden a sacarle la vuelta a las reglas del juego, ¿no? Lo voy a poner como en un ejemplo muy sencillo. Hay conductas que no son necesariamente ilegales o que siendo ilegales son difíciles de comprobar, Muy bien, muy bien. y esas formas son fraudulentas, Ok. ¿no? Entonces, en esa medida yo creo que hubo fraude. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con la política mexicana de todos los partidos es que todos compran votos, todos movilizan votantes, todos tienen algún tipo de participación, podríamos decirlo, poco ética o no apegada a las reglas del juego, ¿no?
Nadie es palomita blanca. Ok. Y nadie, ¿no? O sea, no hay Intocables. No. En la política no hay No. intocables. Y hay tres cosas que tienen siempre una... En el internet sí hay intocables más. Sí. El Lobo Vázquez no lo pueden tocar, no le pueden hacer chistes porque es amado por el pueblo más. Pero en la política sí. Así el Lobo Vázquez, no sé si vio el caso del Lobo Vázquez, No, Master, que es un bailarín de Guatemala. Parece que Guatemala, la capital, está separada por zonas, y para que las personas de la tercera edad pasaran un buen rato en la pandemia se hace un concurso llamado Covidance 2020 y tenían que hacer como un baile, y el Lobo Vázquez es un hombre de ¿cuántos tendrá? Unos 50 y tantos, tal vez 60, y se echa un baile al ritmo de Danger, una rola famosa de los 80, Master, y le va muy bien y se vuelve viral. Y es como la palomita hoy en día de internet, Master. Nadie lo puede tocar. No, a es él no. un Pero si él intocable. estuviera en la Ya sé quién política, es. sería... Pues sí, porque el tema es que no hay palomitas blancas, ¿no? O sea, todo mundo tiene... Y en la dimensión electoral, en las elecciones, hay tres cosas que siempre suceden. Una, los financiamientos irregulares que no son... no están dentro del marco pues no de la están legalidad. dentro del marco de la legalidad o de las formas en las que se debería de jugar el juego. Muy bien. El segundo es la compra de voto a partir de satisfactores o de lo que sea, ¿no? De dar dinero o de lo Claro. que sea. Y la tercera tiene que ver con las movilizaciones, ¿no? Eso lo hacen todos, o sea, todos en algún momento acarrean, todos en algún momento compran, todos en algún momento reciben donativos, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en 2006, ¿no? Hay un acuerdo que lo documentó de manera muy contundente Álvaro Delgado, compañero mío, en el que... ¿Quiere que le algunos- mande un respeto, Master, a Álvaro Delgado? un respeto, un respeto. Un respetazo a Álvaro Delgado. Álvaro Delgado. Claro que sí. Hay un acuerdo que hace el gobierno de Fox, Felipe Calderón, con los gobernadores priistas Enrique Peña Nieto, Eugenio Hernández. Ok. En 2006 En eso. 2006. Porque hubo un intento de desafuero en 2005, empieza el Sí. proceso, ¿no? Sí, pero esa operación queda muy evidenciada cuando el Baester Gordillo se filtra una llamada donde le está hablando al gobernador de Tamaulipas y diciéndole que necesitan tantos miles de votos a favor de Calderón, Ok. ¿sí? Muy Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobernadores priistas? Un grupo de gobernadores priistas, pues dicen sí, sabemos que Madrazo no va a ganar. Claro. Sabemos que además Madrazo nos cae mal. Él era el candidato del PRI. Sí. ¿Por qué los eligen si era un tipo con un carisma más vacío que esta lata? Pues Master? supongo que en esos años había trabajado lo necesario con las cúpulas políticas para llegar. Hay que recordar que hubo un intento de competirle, que un grupo de gobernadores les decían el TUCOM, el Todos Unidos contra Madrazo. No lo ubicamos. Sí. ¿Del PRI? Del PRI, Ya. quiso asumir la candidatura presidencial a través de un gobernador que en ese tiempo pues era Arturo Montiel. Y Sí, pues, es no, cierto, ¿verdad? ¿Por qué no fue el maestro? pues que era peor, yo creo que el carisma. Ah, ¿sí? En relación a... Yo era muy pequeño, no sabía que tenía un carisma así, pero yo de pequeño me acuerdo que sonaba mucho en las noticias y sin tener conocimiento de nada de este juego tan horrible del que me está hablando Master, yo dije, va a ser Montiel, el candidato de Morrillo. Y mi mamá, como una priista, decía, sí, Montiel va, ¿no? Pero me dice que Tucom no logra la fuerza necesaria No. para que... Entra Madrazo y entonces los gobernadores del Tucom, o varios de los gobernadores del Tucom, o herederos de eso, como era el caso de Peña Nieto, pues dicen sí, apoyamos a Calderón con 200, 300 mil votos que nosotros podemos comprar, ¿no? Con la gente. Ok, ya. Entonces hay un fraude, sí, O sea, desde la propia cúpula de poder claro, del PRI hay un apoyo al PAN. naturalmente. Pero digamos un fraude como tal, de que el mayor número de gente votó por
Obrador hubo, o sí votó la mayoría de la gente por Obrador, o votó la mayoría por Calderón. Yo creo que la mayoría votó por López Obrador. Ok. Sí. Con el paso de los años, luego se vino documentando cómo sobre todo las opciones como la de López Obrador, en ocasiones o eran susceptibles en las casillas a corrupción los representantes, o no les alcanzaba para tener representantes en las casillas. Okay. Entonces, pues a la hora de que no había representantes en las casillas, le daban una lana al presidente de casilla o el que contaba los votos y al otro representante, y entonces aparecían las urnas llenas, ¿no? Donde 200 votos al PRI, 800 al PAN, y 10 a PRD. Que excedía a veces el número de votantes de esa localidad, ¿no? Por eso era el reclamo de voto por voto, casilla por casilla, porque ellos sabían que no eran los votos, sino las actas las que estaban alteradas. Entonces, entre la compra de voto y la alteración de actas, pues sí, era muy probable, pero nunca quisieron abrir las actas. Se abrieron los votos nomás, de algunas partes. De unas, ¿no? una muestra. Muy a la medida, un muestreo, digamos. Sí. Pero nunca se quiso abrir completamente el recuento de votos. A mí me tocó ser funcionario de casilla en 2011, máster, en el Estado de México, en el pueblo del que yo soy, no originario, pero vivía allá, se llama San Vicente Chicolhuapan, que está bien feo, máster. Pero ahí me tocó ser Sí, he estado allá, ya está la prepa. Esta prepa muy grande. Una prepa oficial, ¿no? Sí, la prepa pública. Sí. Sí me acuerdo. No me recuerde, máster, por favor, porque me llega mi Vietnam y no quiero llorar ahorita enfrente de las cámaras, máster. Pero sí fue un lugar, me tocó ser funcionario de casilla allá, y me acuerdo que al momento del conteo de votos había... los representantes de los partidos estaban como ahí presentes para checar, ¿no? Que no hubiera como... Y luego la hacían de pedo, porque me acuerdo que yo era el que estaba contando en una de esas y decía, este es para... Se me olvidó, porque ya era Movimiento Ciudadano, y se me ocurre decir Convergencia. Y las caras de estos vergas, como si su puto partido fuera a ganar a algo, güey, su partido feo. Y si no estaba como bien marcada, se anulaba. O si salía tantito del cuadrito, decías, no mames, tampoco. Pero bueno, son tecnicismos, ¿no? Más tecnicismos siempre dan la mano. Sí, y todo tiene su maña también, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí hubo un fraude. Y sí creo que el aparato, el sistema político mexicano... Esto me apasiona mucho, maestro, porque, o sea, sí hay un sistema político, pero ¿quién es cómo se llama el hombre o la mujer que dice, voy a hacer lo que sea con tal de rescatar este sistema político? Porque yo creo que ya ha evolucionado tanto que ya no existe una sola persona, ¿no? Bueno, ahorita sí. Bueno, el Congreso, la Corte, mis viewers son de izquierda, más te dicen. No, yo sí, la verdad sí. Tiene razón, sabemos quién es, ¿no? No sé, pero es que tampoco es ofensivo porque es cierto. Al último las oposiciones están reducidas. Sí, yo soy un hombre que... credibilidad, nadie los quiere, están todos exhibidos por los escándalos de corrupción. Yo voté por Andrés Manuel, máster, no por Morena, marqué PT en mis casillas, según yo. Sí, voy a bailar al son que me tocas, pero con mis propios pasos, según yo, bien idiota, marcando acá el PT, y pues nada, ganó. Y la verdad sí, yo creo que menos de un año después estaba yo muy decepcionado del gobierno que han tenido hasta la fecha, maestro. Pero en 2006, ¿quién es esta persona? O sea, ¿este sistema político ya tiene una vida propia? ¿O hay un nombre, o una familia, o un apellido? No, yo creo que son varios, que tienen que ver con grupos de interés. O sea, ¿qué grupos de interés? Pues en ese momento estaba todavía muy fresco lo que había ocurrido con el Fobaproa. O sea, ¿llevaba 10 años? ¿12? Unos 10 años más o menos. Pero el libro de López Obrador salió en el 99. Me parece, que era Fobaproa Expediente Abierto. Y ese libro pues exhibía a un conjunto de empresarios que habían sido beneficiarios de eso. Muchos millennials, ahora que platico luego con muchos jóvenes,
siento que no les queda muy claro de qué se trata, ¿no? Pero básicamente es esto. El Fobaproa. El Fobaproa. Master, Hubo una... Si puede a cámara con sus bellos ojos. Por favor, platíquenos qué es el Fobaproa. Hubo una crisis generalizada en el 95, 94, 95 y muchas empresas quebraron. Para que no quebraran, el gobierno pagó la deuda. O sea, se quedó con la deuda de las empresas. Rescate de empresarial. Las rescató. Muy bien. Y esa deuda la estamos pagando todos los mexicanos. Creo que no es un exceso decir que en buena medida esa deuda la pagamos con un IVA de 16%. Que a la fecha existe. Que sí. ¿De cuánto era previo al Fobaproa? 10%. 6%, o sea, más O de sea, la mitad. nos pusieron el 5% y luego con Calderón otro 1% un más. 1% más. Entonces, ese IVA que todos pagamos cada vez que consumimos algo, pues es en buena parte, diría yo, Por el Fobaproa. para pagar la deuda. O sea, todavía se está pagando esa chingadera. Claro. Sí, y faltan como 80 años o algo así, no tengo yo el dato. Ya le va a tocar concreto. a los robots que nos tomen Sí. rehenes, Master, de Sí, su sí. régimen despótico. Sí. Pero- Entonces eso es. Y López Obrador sacó un libro, 98, 99, donde se llamaba Fobaproa Expediente Abierto, y eso deteriora su relación con las cúpulas empresariales, Ok. que siempre han estado relacionadas con el sistema. Esto no es nuevo, o sea, a partir de la presidencia de Miguel Alemán, se conforma una élite de empresarios muy poderosos que se llamaba el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Hoy le De hombres quitaron blancos de negocios, Sí. le quitaron el B. Hoy le el quitaron acrónimo. y ahora le quitaron el hombres, porque Ah, ya mira. tienen como 2 mujeres, ¿no? Ah, perfecto. Sí. Seres humanos de negocios se llama. Y ese consejo, que además su lista era desconocida hasta hace muy poco, tenía, pues era la concentración de todo el poder, del poder económico más fuerte de este país, de tal suerte que le llamaban la cúpula de cúpulas. Ok. Y luego estaban los organismos, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, todas esas, pero que son como abajito, ¿no? O sea, arriba estaba el Consejo Mexicano de Negocios. Ok. Y pues fueron los principales beneficiarios del Fobaproa. Cuando López Obrador pues saca este libro, esa cúpula se saca de onda, porque hasta ese momento habían sido muy próximos al PRI. Ajá. Todos sus negocios pues habían tenido su encumbramiento, entrar a la lista de Forbes pues había sido con las privatizaciones salinistas, ¿no? Claro. Y luego el rescate, ¿no? Y luego son también muy cercanos a Fox, se arreglan de una manera muy natural. Fox viene de ese sector, no era de la cúpula, pero pues sí era de cierta cúpula empresarial. El apellido Fox es de... El apellido Fox de Guanajuato, es muy relacionado con la Coparmex, con el Consejo Coordinador Empresarial, que además eso es muy del PAN desde los 80. Ok. Entonces es muy fácil que se asimilen y sigan haciendo grandes negocios durante el periodo de Fox. Y esto me dice que empieza el de hombres de negocios con Miguel Alemán. Con Miguel Alemán, él es el que lo funda. Y todavía debe haber 1 o 2 fundadores de ese consejo vivos. Uno es Claudio X González, el otro creo que es Antonio de Valle, y los hijos, ¿no? Miguel Alemán, para el público tonto que tengo, Master, fue el primer presidente priista que no era general. Que no era general, le decían el cachorro de la revolución. El cachorro de la revolución. Porque su papá sí había sido revolucionario. Y era, después, era Cárdenas, termina en el 40, y luego viene el Ávila periodo de Camacho. Ávila Camacho, que es en la Segunda Guerra Mundial, y luego ya entra Miguel de Y la luego Madrid. entra Miguel Alemán. Que igual a lo mejor no se animaba mucho el negocio a ser asimilado por el aparato priista porque estaba muy reciente el cardenismo, Master, tal vez. No. Yo creo que si ha habido un presidente corrupto en este país, ha sido Miguel Alemán. Claro. Él se asocia con los principales ricos de México. Se convierte en socio de Televisa cuando surge Telesistema Mexicano. Se convierte en socio de Germán Larrea, ¿Quién es ese, el Master? de Grupo Platícame. México, es como el segundo más rico de México.
Casi nadie lo conoce, pero... Eso es muy raro, ¿no? Que Sí. hay mucho rico acá en México que no tiene ni puta idea de cómo se llaman. No, pero estamos hablando de fortunas, Estratosféricas, más. pues sí, o sea, de miles de millones de dólares. Entonces él se convierte en socio de la REA, se convierte en socio de ICA, en socio de las principales contratistas. Él se dedica a hacer business.